Muy bien, y aquí estamos entonces en la segunda parte de esta emisión especial del Cazador TV, esta vez dedicada a los miembros de la colectividad croata y bueno, y quienes también tengan interés en este tipo de cosas y de lecturas. Decíamos recién un día medio especial, pero bueno, también tiene su encanto, un día ya definitivamente otoñal en, de algún modo, la comarca, la aldea de María Gallian. Vamos entonces a hablar ahora con Cristina Soljan Posinković para contarles sobre este librito tan lindo, Entre yugoslavos y croatas, migración, voces e identidades en Rosario y localidades de la Pampa Húmeda, editado por Labor de Editora hace ya unos años, ahora nos va a contar. 2016. Y podemos arrancar ya también con la cuestión risueña, si se quiere, porque aquí dice Cristina Soljan. Esas cosas que nos pasan a los descendientes de inmigrantes, ¿no? Contanos entonces un poco de tu historia, de tus orígenes vinculados Claro. a Sí, Croacia, a la cuando inmigración. los abuelos llegan y dicen Solian en migraciones y escriben la I en lugar de la J. Sí, mi ¿no? fonética tampoco fue perfecta. María, mi año estudiando con vos no terminó de afinar todas las cuestiones, No, pero sí, está Cristina muy bien, podrá decir. muy Entonces, bien. ¿cómo es la pronunciación? Solian. Ahí estamos. Y bueno, el tema es que los de migración escribieron la I cuando en realidad debían haber escrito la J, ¿no? Y bueno, y eso después acarreó algunos problemas de documentos y legales y demás. Y en el libro me piden que yo ponga mi apellido original, pero como yo tenía algunos trabajos presentados, como Solian con la I Claro. aparece de esa manera. Bueno, yo nací en 1947 en San Eduardo, una pequeña localidad agrícola a 17 kilómetros de Venado Tuerto, en una época, digamos, en que, mis padres se habían conocido. Mi madre era oriunda de la isla de Hvar, de Croacia. Ella vino a los 11 años, en 1934, en el barco Neptunia. Llegó al puerto de Buenos Aires sola con su mamá, con mi abuela, y mi abuelo, que había venido unos años antes, la fue a esperar al puerto a las 2 y en tren se vinieron a Peirano, una localidad en el corazón de la Pampa Húmeda, en lo que fue allá a principios del siglo XX el granero del mundo. Hoy ya no lo es. Y bueno, mi madre, cuando ya es una joven casadera, por así decir, se enamora de un italiano, le prohíben ese amor y deben visitar en San Eduardo a unos amigos, parientes lejanos, Solian, que tenían 3 hijos varones. Ahí conoce a mi padre, ahí nazco yo. Nací allí y a los 2 años vuelven a vivir a Peirano porque estaban mis abuelos solos. En una zona, como yo decía, que fue el granero del mundo, a donde vinieron muchos Doliani, muchos Guarani, que habían sido allá, como mi abuelo y demás, agricultores, trabajadores de la tierra, vienen aquí a la Pampa Húmeda a hacer el mismo tipo de actividad, ¿no? Claro. Entonces decíamos, a ver, ¿cómo surge este libro? Vos charlábamos con Carlos, el título y demás. Este libro surge, hay 2 cuestiones, una cuestión familiar, ¿no? Mi madre y mis abuelos se decían yugoslavos, llegaron en una época desde el reino de Yugoslavia, y otros parientes que llegaron en la misma época, llegaron del mismo lugar y se sentían y se decían croatas. Esta cuestión identitaria yo quería resolverla. Y bueno, a través de mi integración con la facultad, con un centro de estudios y demás, iba presentando pequeños y cortos trabajos en distintas jornadas, investigando y entrevistando un poco estas cuestiones. Así que este libro es un poco algunos de esos trabajos y estas inquietudes mías por resolver no resolver, sino investigar sobre esta cuestión identitaria. Claro, por ahí la palabra yugoslavo puede sonar
un poco ríspida, pero es una parte de la historia que también Sí. existió y que también estuvo. Ya volveremos, es una de las cosas que tenía previsto preguntarte. Yo pertenezco quizás a esa otra parte, a quien ese término Yugoslavia nos da como un escalofrío, pero es una realidad que la inmigración ha tenido dos grandes vertientes y que algunos no sufrieron, no tuvieron esa concepción que supimos tener nosotros, y Sí. ya retornaremos. Pero, y también al libro ya retornaremos, pero antes quería volver también lo que hablamos con María. María. Los Yugoslavia quiere decir los eslavos del sur. No tienen nada que ver con eso ahora. Todo el mundo que está ahí o es serbio, de la parte de Serbia, o croata. Vos vas ahora allá y te dicen Hrvatska, que quiere decir Croacia, y sos croata. Ahora, si es de la parte de Serbia, son yugoslavos, dicen también. Y ellos siempre le tuvieron más amor a esa y ahí hay siempre a esa identidad. especie de confederación hay confederación. tiras y aflojas, Sí. Hay. Bien, pero quería decir a Cristina que, así como le pregunté a María, vinculándolo con mi proyecto bibliográfico, mi emprendimiento y demás, ¿cómo sos como lectora, no? ¿Qué lectura sos la que más frecuentás? ¿Qué autores? ¿Cómo te organizás? Toda lectura, pero bueno, a ver, en estos últimos tiempos en que me dedico bastante a esto de la investigación y demás, es decir, novelas, Hugo Walsh. Ajá. Hugo Walsh es una cosa apasionante, he leído todo y he vuelto a leer, le he vuelto a comprar. Allá lejos. Me estás hablando de Martínez Subiría. Martínez Subiría. Qué curiosidad, no lo hubiera creído. Sí, los tengo. Lamentablemente cierta mala fama tiene Martínez Subiría, pero como literario fue grandioso, se lo tradujo a todos los idiomas vive por haber. No sé si si Borges habrá tenido semejante traducción. No sé. En su momento sé que fue increíble. Genial. A todos los idiomas. A todos los idiomas. No sé si al croata, pero bueno, al serbo-croata quizás algo así habrá tenido. Pero cómo describe Desierto de Piedra y tantos otros, La Casa de los Cuervos, cómo describe Córdoba, la vida en Córdoba. Tenía entendido, increíble. Sabía eso. Sí, increíble. Algunas de esas novelas yo también llegué a leer. Flor de Durazno. Flor de Durazno, Novia de Vacaciones. Sí, describe toda una etapa de la vida, no solo en Córdoba, sino en general en el país, pero claro, fue muy criticado. Y he vuelto a comprar esos libros, porque yo los leía de la vieja biblioteca del pueblo donde vivo y viví mucho tiempo, y los ya no daban más, les dieron de baja, así que los he vuelto a comprar y los tengo en mi biblioteca. Pero últimamente, que estoy leyendo o he leído, por ejemplo, los trabajos de Carmen Berlichak, los trabajos de Campo Fermo y otras tantas cosas de Christian Sprillan, que le mandamos un saludo a todos ellos. Sí, seguro. Y bueno, y después cuestiones íntimamente relacionadas con historia, ciencias sociales, antropología, Eduardo Menéndez y demás, en función de todas estas cuestiones que estoy haciendo, ¿no? Estoy un poco alejada de las novelas, lo dejé ahí, pero bueno. Eso por época vuelve, por ahí. Sí, por ahí sí. Hay muchas rachas, como se le llama. Son rachas en la vida de los lectores, ¿Sos organizada, ¿verdad? disciplinada o sos bastante caótica como somos a veces los lectores? No, bastante caótica soy. Incluso por ahí ¿Sos de leer varios al mismo tiempo? Sí, es un error. Es un vicio terrible. Es un vicio, es un error, porque bueno, es importante esto de terminar. Entonces volvés a retomar y perdés tiempo, pero no soy reconozco que no soy demasiado organizada. Es algo que nos cuesta a todos. Según también la necesidad, no hay algo que hay que leer y terminar, porque tenés que elaborar algo. Igual, y bueno. Si es por el librero, no, chicos, no se preocupen, no sean organizados, ustedes compren. Sí, está bien. Está bueno, uno lo tiene ahí en la biblioteca y sabés que está para recurrir. Sí. Retornando un poco al libro. Sí. ¿Cómo fue el proceso que te llevó una vez que ya se originó, cómo fue la escritura o el trabajo, las entrevistas, cómo lo atravesaste? ¿Fue difícil, complejo? Las entrevistas, hubo de todo, hubo cuestiones complejas. Acá tengo una informante muy valiosa, creo que una de las primeras,
que entrevisté. Bueno, mamá, una señora que es prima de mamá, pero María está allí. Con esto, porque es más que nada es una historia de vida. Es una historia de vida de muchos, especialmente, a ver, aquella camada de la primera inmigración, esa gente que ya no está para volverla a entrevistar. Claro, no. Ya no quedó. No queda nada. No queda nada de aquella primera oleada, por así decirlo. Sí. Que en el caso del libro y en las entrevistas, esa gente que llegó entre 1910, la primera década del siglo XX, hasta 1934, que es cuando llegó, después arranca la Segunda Guerra. Sí. Toda esa gente fue entrevistada, muy pocos que eran mayores en el año 2000 cuando yo arranco con este tema, y otros fueron entrevistados sus hijos o sus nietos, y ahí está la cuestión de que ellos se llamaban a sí mismos yugoslavos. Yo quise respetar de alguna manera en el título, lo cual no me trajo pocas críticas, en el título quise respetar esa palabra de esta gente, bueno, como también de aquellos, por supuesto, y obviamente, que se llaman y se sienten croatas, y esa es su identidad, que es altamente respetable y considerable. Y había gente a quien le costaba mucho hablar, que era muy reservada, que tenía muy remotamente los recuerdos y no les costaba sacarlos. Claro, hubo gente que no quiso ser grabada, no quiso que quedara grabado. Yo tengo, de las 50 entrevistas que tengo, debo tener cassette 30 y pico. Los demás todo a papel y lápiz, que no es tan fidedigno como la grabación. Pero hubo gente que no quiso ser grabada. Hubo gente que le hice entrevista por teléfono, y cuando yo la voy a llamar después de haber charlado con ellos en el Harbaski Dome, me dijo, no, hablé con mi marido y mi hermano que es sacerdote y no quiere que yo dé la entrevista. O sea, fue respetado, obviamente, no está considerado. Incluso vos también hiciste una entrevista con Drazen. Claro, sí, con Drazen te dio una entrevista. Sí, y también... En general, en este tipo de libros, aclaremos, Cristina es de formación universitaria, antropóloga, ¿no es cierto? Antropóloga, sí. En este tipo de libros no se ponen nombre, apellido y demás, ¿no? Se deja como una referencia y queda anónimo. Bueno. Así que... Sí. No, después nosotros se puede socializar. No hay mayor problema, pero yo lo aclaro por el formato. En el libro está registro número tanto, de tal fecha, claro, entonces en mi archivo está el cassette. Le aclaro a la gente cuál es el formato del libro. Quizás no es el libro que uno a veces conoce de crónicas o de un libro de Felipe Piña y demás, sino es un libro de una investigadora universitaria que responde a ese formato. ¿No es con número en este libro? ¿No? Sí. Ahí está hecho con números, referencias, números tanto, o siglas. Claro. Y bueno, vos me preguntabas de las entrevistas. Bueno, hubo entrevistas a la gente de la primera oleada, que ya te dije, en algunos casos eran sus hijos o sus nietos, y también gente de la segunda oleada, que en su mayoría es la gente que arribó antes de terminar la Segunda Guerra Mundial en 1944 hasta entrada a la década del 60 en algunos casos, por causas fundamentalmente políticas y en menor medida también causas económicas. Y hay una gran diferencia entre esas dos oleadas. Bueno, la primera oleada eminentemente rural, se asienta en zonas rurales en la zona, y la segunda oleada profesionales, en algunos casos funcionarios de gobierno, y que se instalan, que vienen de Split, de Zagreb, de zonas urbanas allá, y aquí se instalan, bueno, en el caso concreto en Rosario, porque son mis entrevistados, eminentemente católicos, eminentemente anticomunistas, con una postura muy clara con respecto a su identidad, muy clara, cosa que en la primera oleada no tienen tan clara su identidad. Había muchos que no, la palabra Croacia, no, algunos ni sabían que analfabetos o semi-analfabetos, o sabían que Croacia, son dos
como dos mundos. Claro, de algún modo, Respetables ambos. al responderme sobre cómo fue el proceso de la escritura, ya también te adelantaste a esto que quería regresar y profundizar, esto de aquí se vive muy marcadamente la diferencia entre las dos oleadas inmigratorias, que yo también me lo he preguntado muchas veces, yo pertenezco a la segunda, y hay algo que vos decís, porque decía que para ellos era algo como que no conocían bien, porque siempre me lo pregunté, porque una cosa es lo que diga la formalidad jurídica, institucional, política, de bajo quién dependemos ahora, y otra cosa era la identidad. Pero se ve que vaya a saber por qué, para esa gente, la institucionalidad jurídico-política iba de la mano de su identidad, era lo que tenían. Y estaba muy marcada, ¿no?, la diferencia, y hasta cierta también inclusive rivalidad en lo que pudiste conversar y averiguar. Sí, seguro, cierta. No se querían mucho entre las dos tipos de colectividades. Claro. Inclusive tenían distintas instituciones. Distintas instituciones. Por ejemplo, la ilusión de mucha gente de la segunda oleada de volverse una vez que cayera el régimen con el cual ellos no estaban de acuerdo, volver a Croacia, nunca volvieron. En cambio, los de la primera oleada, bueno, se asentaron y muchos no regresaron ni siquiera de visita. Tal cual. Y bueno, y cierta rivalidad incluso a nivel institucional. Yo nombré también el Harbaskidom y en el libro hago un poco historizo un poco esta cuestión de qué pasa acá, concretamente en Rosario, cuando se produce el desmembramiento de la Yugoslavia. Cómo aquí eso repercute a nivel institucional. Porque la otra institución muy tradicional y más antigua todavía es lo que hoy en día es el Centro Cultural Croata, claro, pero que ha tenido más de un nombre. Que ha tenido el nombre del Centro Yugoslavo, luego Croata Esloveno, que ¿por qué Croata Esloveno? Si Croacia y Eslovenia se independizaron y sigue llamándose de la misma manera. Entonces, un grupo de croatas, no estando de acuerdo con eso, deciden irse y forman o crean el Harbaskidom en calle 3 de febrero al 700 o al 600, y yo me acuerdo que entrevisto a un señor 27 de febrero. 27, perdón, ¿qué dije? 3, bueno, era febrero. 27 de febrero al 600. Un señor que él, cuando yo lo entrevisto, él manifiesta que le dolió mucho el pecho, que él quería tener a todos bajo el mismo techo, a todos los integrantes del mundo yugoslavo bajo el mismo techo, que por qué se habían ido, que a él le dolía profundamente. Fue un desgarramiento allá y acá, Claro. creo. Sí, porque se dividieron croatas Y había yugoslavos. afectos y había cuestiones muy enraizadas en lo identitario. Pasa muy seguido y entre los croatas también. Y entre los bastante. croatas. Y qué también. hermanos somos, fíjate vos que somos todos. Y María me dijo otra cosa que me impactó mucho: somos todos hermanos. Y nombró a todos, digamos, María tiene una postura muy clara y muy importante para mí, siendo que ella es hija de un sector que bueno, que no adhería al reino de Yugoslavia, por ejemplo, Claro. un Claro, sector Tiene su identidad muy gobierno clara, de pero la al mismo República tiempo la Socialista. quieren todos a María. Es un ser especial que, bueno, si el mundo estaría un poco más lleno de esas personas, sería un poquitito mejor. Sería. Y Cristina, mencionaste mucho, se van concatenando cada uno de los temas. Que te pregunto el tema de las instituciones. ¿Cuál fue un poco el rol que cumplieron tanto una como otra, o en general las instituciones? ¿Que fueron muy útiles para esa gente que iba llegando, para integrarse, para ayudarse? Sí, totalmente. Lo que ocurrió con el Harbaskidom, que también para mí fue importante, hemos estado con mi madre, creo que llegamos a ir a una cena, a un almuerzo, bueno, las clases de croata con María, que también yo las inicié allí, el contacto con alguna gente de allí, para después entrevistarla, no mucha, porque luego se cierra. Sí, Al poco tuvo una tiempo. vida efímera. Efímera, sí. Pero mi primer contacto fue con el Harbaskidom, ¿sí? Antes que con el centro croata. Sí. Pero muy poco tiempo, porque bueno, creo que por problemas edilicios, no sé muy bien cómo fue, se cerró. Y entonces, bueno, ahí me conecté más, me empecé a conectar con el centro
cultural croata, sí, porque fue en el 2000, ya se llamaba así, y ahí, bueno, me contacté con muchos más inmigrantes de la primera oleada y también de la segunda, donde he participado en distintos eventos culturales, de comidas típicas, y me han brindado, me han abierto las puertas, me han brindado, presentamos incluso en el 2018, que creo que fue el libro con María, y de las allí, entrevistas surgía que realmente había sido muy valiosa la institución para la comunidad que recién llegaba y necesitaba algún cierto respaldo, ¿no? Sí, Además, sí, seguro. Te digo de que eso de divisiones me duele en el alma, porque todos sabemos el idioma, todos sabemos, podés tener simpatías hacia ciertos gobiernos y demás, pero estamos en Argentina y somos croatas. Claro, De todos modos, como tantas No veces somos. ocurre, hay veces que uno le encuentra muchas similitudes a Croacia y Argentina. Bueno, en Argentina no es tan distinto, la famosa grieta, ¿viste? La grieta y Ay, demás. Sí, hay un investigador croata, no es croata, él es nacido acá, Juan Carlos Radovic, que tiene He también leído algo de él, sí. sí, él, bueno, ese es otro, he leído sus trabajos, no sé, libros creo que no, pero por ejemplo él dice que escribe que bajo la denominación genérica de yugoslavo estaban incluidos diversos pueblos, ya lo sabemos, serbios, croatas, eslovenos, etcétera. Esta denominación resultó conflictiva y muchas veces rechazada por esas nacionalidades totalmente, que consideraban ese Estado yugoslavo que surgió bajo la monarquía serbia de los Karađorđević y también y posteriormente bajo el gobierno comunista como una cárcel de pueblos. Eso es lo que se sintió y generó, Quizás ese fue el esa gran, división. Fracaso. Exacto. Y que quizás la gente que ya había llegado acá no lo terminaba de conocer, pero para los que todavía estaban allá era una especie de presión, como bien lo has ¿Qué dicho. te parece? Si mis padres vivieran, no, sería una discusión terrible. Interminable. No quiero eso, no quiero eso. Tengo una edad un poquito más ya grande, pero no puede ser. Si hemos nacido ahí. qué sé Cristina, yo. y para ir cerrando, volvemos a mostrar en cámara el libro. Ajá. Para ir cerrando, Yo lo tengo, preguntarte vos me lo mandaste. Sí. sobre, bueno, nos contaste cómo fue el proceso de la entrevista, la escritura y demás, y ahora cuando ya fue publicado, editado y lanzado, ¿no? Contanos algunas experiencias, curiosidades, satisfacciones, ¿qué te dejó el que ya largarlo y que la gente pueda leerlo? Bueno, a ver, un logro tan importante para mí, yo lo pongo allí en algún lugar, mis padres, por ejemplo. El libro sale en 2016, mi madre ya no estaba, bueno, mi padre tampoco, hace mucho tiempo. Entonces, el haber logrado eso y no poder compartirlo con ellos por ahí, pero, o sea, una satisfacción por un lado, ¿no es cierto? Y bueno, el reconocimiento de haber podido ir a Salamanca, al Congreso de Americanistas, y que se me haya aceptado presentarlo y charlar un poco sobre estas cuestiones, haberlo presentado en la facultad, haberlo presentado, como dije recién, con María, en el club, en el centro croata. En el bar croata también lo presentaste. Eso, sí, haber estado invitada por Javier y Carlos en bar croata, en diciembre del 2019 o algo así. 19 puede ser, o 18, ya bueno, claro. El tiempo va pasando. Todo eso, es decir, todo eso fue muy importante. Y que aún hoy haya gente que realmente le interese tomar contacto con este trabajo, donde también, si vos me permitís, quería comentar algo rapidito. Esto me genera, junto con un curso que estoy haciendo, hay un método de trabajo en ciencias sociales y con los inmigrantes, que es el método biográfico. Todo esto de historias de vida cotidiana, gente que da cuenta de una etapa de la historia, como es el caso de María, gente que da cuenta de una parte de la historia de un país, que a través de su relato se puede vivenciar lo que ha ocurrido desde la mirada de
del propio inmigrante, a mí me da pie tal vez quizá para continuar y retomar algunas historias de allí para profundizarlas. No sé si para volver a publicar, pero sí para volver a escribir algo. Me parece que sí, que Muy es muy bien. bueno. Adelante. Muy ¿Cómo no? bueno. Así que bueno, ¿cómo te has sentido? Y muchas gracias por entonces prestarte muchas a la gracias entrevista. por haberme A vos invitado también. muchísimo, bueno, y a compartir Sí. con esta mujer tan especial. Muchas gracias. Bueno, Mira, esperemos Carlos. hacerlo llegar a muchísima gente Sí. a través de este mundo tan loco que es Dios internet.